Quiero invitarlo a que nos vayamos al libro de San Juan, capítulo 3, su verso 22 al 30. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Libro de San Juan, capítulo 3, versos 22 al 30. Si usted no trae una Biblia, no se preocupe, ahí en pantalla va a aparecer, o si usted trae su celular, su tableta, ahí si no, pues pídale al hermano o a la hermana que está a la par ahí que le comparta. Dice la palabra del Señor: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada hay algo que nosotros debemos de guardar, y es el corazón. Dice: porque de él emana la vida. Del corazón, amén, emana la vida. Y debemos de guardarlo, debemos de protegerlo, debemos de cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón recibe tantas cosas diariamente, a cada minuto, a cada segundo, pero debe estar guardado para el Señor. Dice la Biblia que de la abundancia de él mismo es que habla la boca. O sea, de todo lo que nosotros nos llenamos, es de eso que nosotros hablamos. Por eso es que usted escucha mucha gente a veces negativa, porque esa gente pasa todo el tiempo llenando su corazón de negatividad. Usted escucha mucha gente que todo el tiempo le habla de chisme, porque todo el tiempo pasa llenando su corazón de chisme. Usted escucha gente que todo el tiempo que se detiene a hablar con usted le habla de política. ¿Por qué razón? Porque solo de política llena su corazón. O le habla solo de fútbol, porque solo de fútbol llena su corazón. Pero de repente usted se topa con un hermano que le empieza a hablar de la Biblia, y siempre que lo encuentra le habla de la Biblia. Y es porque su corazón está lleno, amén, de la palabra. Entonces el corazón es el centro de mando de nuestro cuerpo. O sea, todo lo que pensamos, lo que expresamos con palabras o con gestos, viene de nuestro corazón. Amén. El corazón es el centro de mando, el que dirige el cuerpo. Amén. Y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, amén, viene de ahí, del corazón. Amén. Si respondemos, ¿verdad?, con enojo, con ira, es porque el corazón, amén, tiene ira y tiene enojo. Si respondemos con dulzura, amén, a las palabras que nos dicen una respuesta con dulzura, es porque hay dulzura en el corazón. Recuerde también que allí es donde se gestan los pensamientos, dice la Biblia. Dentro del corazón es donde se gestan los pensamientos. Y aún más adelante dice el Señor que también ahí es donde se provocan las grandes guerras y muertes. O sea, del corazón. El corazón es más que un órgano, amén, es el centro, le decía, de mando del cuerpo. Por eso la sanidad del alma consiste en sanar el corazón de toda culpa, de todo daño, de toda falta de perdón, pues expresamos lo que llevamos dentro de él mismo. Amén. Usted ha escuchado esa frase o ha escuchado esa palabra que dice sanidad del corazón, sanidad del alma. Y es porque necesitamos, amén, sanar ese corazón. Necesitamos entender que el corazón diariamente se está contaminando. Cuando todos nacemos con un corazón limpio, sano, puro.
¿verdad? Pero en el camino, ese corazón se llena de tantas cosas, sean buenas o sean malas. Y por eso es que nosotros vemos que hay gente que todo el tiempo tiende al pecado. Pero si nosotros examinásemos, ¿verdad?, desde su crecimiento hasta la edad que tiene, posiblemente vamos a encontrar, ¿verdad?, dónde estuvo la causa de que ese corazón ha sido dañado. Usted me dirá, pero es que no somos psicólogos. Pero de eso se trata, amén. De eso se trata. Si usted se da cuenta, yo no sé si usted ha estado con un psicólogo antes, yo no, pero por lo menos me han contado. Y es que un psicólogo le va a examinar a usted desde el comienzo hasta donde está. Porque tiene que determinar la causa del problema. Entonces nosotros entendemos por la palabra del Señor que dentro del corazón es donde se guardan muchas cosas. Dentro del corazón podemos traer heridas desde niños, podemos traer falta de perdón, podemos traer nosotros tantas cosas malas, amén, que nosotros venimos y las expresamos o nos cubrimos creando un caparazón con el cual nos autodefendemos de todo lo que el mundo, ¿verdad?, nos puede lanzar. ¿Por qué? Porque en el corazón, amén, hubo un daño y nosotros, ¿verdad?, no queremos sanar ese corazón muchas veces. Preferimos nosotros luchar contra todo y decir, no es que yo así soy. Y no es que seamos así. Amén. Entonces mire, como primer punto me gustaría tratar esto. Un corazón sano entiende el propósito de Dios. Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 15, 22 al 23. 1 Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, en estos versos nosotros encontramos la desobediencia de Saúl y la reprensión del profeta Samuel. Y cómo Saúl no pudo entender el propósito de su llamado. La Biblia dice, se lo voy a narrar, la Biblia dice que Samuel desobedeció al Señor. Saúl, perdón, desobedeció al Señor. Saúl usurpó el lugar de Samuel al ofrecer el sacrificio como profeta, como sacerdote. Él no estaba llamado a ofrecer sacrificios. Saúl había sido llamado a ser rey, a gobernar, ¿verdad?, a guiar al pueblo de Dios. Mas sin embargo hubo un punto en el cual él se cansó de esperar que Samuel no aparecía y él dijo: pues yo voy a ofrecer el sacrificio. Y él desobedece y toma el lugar del sacerdocio cuando no le correspondía. Amén. ¿Por qué razón? Pero ¿por qué razón Saúl hacía esto? Era porque su corazón no estaba sano. El corazón de Saúl se había llenado de soberbia. Usted puede leer toda la historia de Saúl y usted se va a encontrar con unas cosas tremendas. Saúl en una ocasión traía al pueblo muriéndose de hambre en plena batalla. Y la gente decaía, y es que Saúl les había dicho: miren, no puedo creer, les dice él, se lo voy a parafrasear, dice: no puedo creer que ustedes, dice, se vayan a comer un pan mientras estamos en guerra, mientras mis enemigos, dice, vienen contra mí. O sea, y la pobre gente se estaba muriendo del hambre. Y cuando Jonatán aparece, dice que él tomó de la miel, dice, de un panal y comió, y se le acercó a alguien y le dijo: ¿sabes que el rey dijo que el que comiera algo lo iba a matar? Y Jonatán, el hijo de Saúl, dice: ¿pero qué le pasa a mi papá? Es porque su corazón se había llenado de soberbia. Es porque su corazón ya no estaba sano. Entonces, cuando Samuel viene
y lo reprende en estos versículos que nosotros leímos. Samuel es claro y le dice que el Señor lo había desechado como rey, porque Dios no estaba contento con lo que había hecho Saúl. A Saúl se le dieron instrucciones de ir a Amalec y de deshacer todo lo que encontrara, de destruir todo. Y cuando Saúl viene de la victoria de Amalec, se encuentra con Samuel y le dice: profeta, ¿cómo estás? Te quería ver, te quería contar que el Señor nos dio una victoria grande contra Amalec. Los derrotamos a todos, barrimos con ese pueblo. Y Samuel le dice: pero ¿y ese ruido que se escucha de ovejas y de ganado? ¿Qué es ese ruido, Saúl? Y Saúl le dice: oh, es que el pueblo quiso tomar lo más gordo de las ovejas y del ganado. El pueblo quiso tomar, ¿verdad?, lo más bonito y se lo trajo. Y también nos trajimos preso a Agag, al rey. La desobediencia, escúcheme bien, la desobediencia de Saúl. Y aún así viene y le dice a Samuel: y es que todo este ganado lo traemos para ofrecerle sacrificios al Señor. Entonces Samuel no estaba contento. Samuel en ese momento tomó la espada y le cortó la cabeza a Agag y le dijo: así tenías que haber hecho, Saúl. El Señor te desecha por tu desobediencia, porque tuviste un corazón que se te llenó de maldad, se te llenó de desobediencia, de soberbia. O sea, Saúl ya no obedecía la voz de Dios. Saúl no entendía, escúcheme bien, el propósito por el cual había sido llamado. Él desobedece lo que Dios le había establecido. Y es importante que nosotros entendamos que hay un propósito de Dios para nuestra vida, pero nosotros no podemos ayudarle a Dios como hizo Saúl. O sea, nosotros no podemos decirle al Señor: no, Señor, nosotros vamos a hacer las cosas y te vamos a ayudar, porque cuando queremos ayudar a Dios nos metemos en problemas. El propósito de Dios se va a cumplir en el tiempo de Él. No podemos adelantar un minuto del tiempo de Dios. No podemos adelantar un segundo del tiempo de Dios. El tiempo de Dios se va a cumplir. Amén. Y el propósito se va a cumplir en nuestra vida. No podemos nosotros pensar como Saúl en querer ayudar a Dios y desobedecer, amén, lo que Dios ha establecido. Fíjese, José es un ejemplo de tener un corazón sano. José fue vendido, fue esclavo, fue preso, y todo por culpa de sus hermanos que no lo querían. Y sabe que el corazón de José nunca se contaminó. Ni cuando Josué fue vendido y estuvo como esclavo, su corazón no se contaminó, porque él entendía el propósito de su llamado. Todos los sueños que José había tenido, todos los sueños que él tenía, le contaba a su padre y a sus hermanos. José entendía que había un propósito y llegaría el tiempo en cumplirse. Entonces, cuando él estuvo como esclavo y luego fue acusado injustamente de algo que él no hizo, y va a dar a la cárcel, se va preso, el corazón de José no se contaminó tampoco allí en la cárcel. Amén. Porque José no vivía por las circunstancias que estaba pasando, sino por el propósito de Dios que había en su vida. Entonces, cuando Dios nos ha dado dirección y nos ha dado un propósito, nosotros debemos de entender de que nuestro corazón tiene que estar sano a pesar de las circunstancias. O sea, las cosas no pueden ir bien de lo mejor como nosotros querramos. Amén. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir a su tiempo. Entonces nuestro corazón tiene que estar sano para recibir. Amén. Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos y nosotros desobedecemos, amén, el tiempo de Dios, el propósito de Dios, después terminamos metidos en 1000 problemas.
¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Cuántos están esperando el propósito de Dios acá? Amén. Y no van a correr con la primera filistea o el filisteo que vean. Amén. Ningún soltero dice amén. Porque el corazón tiene que estar sano. Amén. El corazón tiene que estar sano para entender el propósito de Dios. Pero es bien fácil uno desviarse. Es bien fácil uno ponerle excusas a Dios y hacer nuestra voluntad. Pero entonces nuestro corazón, amén, se llena de desobediencia. Y el propósito de Dios no se va a cumplir. ¿Sabe cuántos jóvenes, jovencitas, con un llamado espectacular del Señor, con un llamado sobrenatural, pero cometen el error de no escuchar a Dios? Cometen el error de no escuchar el corazón de Dios y terminan con la persona equivocada. O sea, y uno ya no puede hacer nada, pues. Ya se amarró. Pero no escuchó, escúcheme bien, o no entendió que su corazón tenía que obedecer a Dios para que se cumpliese el propósito del Señor. Y no podemos después culpar a Dios y podemos decirle a Dios cuántas cosas, pero es que nosotros hemos querido ayudar a Dios. Fíjese, José no dice la Biblia que él quiso ayudar a Dios. Al contrario, él fue obediente mientras estuvo esclavo, mientras estuvo preso. Y llegó a un lugar de honra porque él entendía su llamado, porque su corazón no se había contaminado. A Daniel le pasó lo mismo. Daniel estaba rodeado de manjares, de las mejores carnes, de lo que sea. Él dijo: yo no voy a comer esto. Ni yo ni mis 3 amigos no comemos esto, porque decidió no contaminarse. Amén. Decidió no contaminarse. Entonces nosotros a veces pensamos: no voy a tomar un poquito de esto, al cabo esto no representa nada. Un pequeño una pizca de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Una cosa tan sencilla a nosotros nos desvía, amén, del Señor. Llega a nuestro corazón todo eso, mas sin embargo, le decía, José no se contaminó de eso, mantuvo un corazón puro hasta que llegó el cumplimiento y se convirtió en un salvador para Israel. Porque el tiempo que llegó el hambre, en el tiempo que llegó la necesidad, José estaba allí cumpliendo el propósito. Amén. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Entiendes que Dios te quiere con un corazón sano? Porque hay un propósito de gloria para tu vida. Hay un propósito poderoso, sobrenatural para tu vida. Pero tenemos que tener un corazón sano, amén, para que el Señor lo cumpla. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Al segundo punto que quiero hablarles, dice, un corazón sano, dice, escucha la voz de Dios. ¿Y a cuánto nos gusta escuchar la voz de Dios? A todos, ¿verdad? Pero tenemos que tener un corazón sano. Y para eso voy a hablar un poquito acerca de David, porque la Biblia dice, ¿verdad? No dice de otro hombre, pero habla de David, que dice que tenía un corazón conforme al del Señor. Amén. Y ahí en 1 Samuel 24, del 4 al 6, vamos a examinar un poquito el corazón de David. 1 Samuel 24, 4 al 6. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová,
He aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Dice que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Mire, un corazón sano escucha la voz de Dios. Ya David sabía que Saúl había sido destituido del trono, que ya el Señor había desechado a Saúl. Ya David lo tenía en claro, porque él ya había sido ungido en la casa de su padre como el próximo rey de Israel. David había ido a la guerra, usted conoce la historia, derrotó al gigante, y eso le dio celos a Saúl. Eso provocó en el corazón de Saúl un celo tan grande, una envidia tan grande, que él quería matar a David. Entonces David tuvo que huir al desierto. Allá en una cueva, David juntó a sus hombres. Y dice la Biblia que Saúl llevaba alrededor de 3,000 de los mejores francotiradores de aquel entonces. Así dice la Biblia. Usted no lo ha leído. Dice que escogió a 3,000 hombres, los hizo escogidos, a los más bravos, a los más asesinos de su ejército, a los menos cariñosos. Escogió lo más pesado que tenía en el ejército y fue tras la cabeza de David. Y le dijeron: David está allá en el desierto. Y fue allá en una cueva. David se había escondido con sus hombres. Y Saúl entra a la cueva. Yo no sé si entró para refrescarse del calor, pero él entró a la cueva. Estando ahí, sus hombres le dicen a David: David, ahí está Saúl. El Señor lo ha entregado en tu mano, como te había dicho. Ahora es el momento que te cobres todas las que te ha hecho ese tu suegro malo. Porque era su suegro. Sí, era el suegro de David. Pero no dice así, ¿verdad? No vaya a pensar otra cosa. Dice: y David se levantó calladamente y le cortó la orilla del manto de Saúl. Pero cuando David corta, escúcheme bien, aquella orilla, en el corazón de David pasa algo. Dice que después de que él corta la orilla del manto de Saúl, su corazón se turbó. O sea, algo le dijo a David dentro de él: esto no está correcto, David, lo que estás haciendo. Y cuando Saúl sale de la cueva, David le dice a sus hombres: esto no es correcto lo que estoy haciendo. O sea, yo no puedo poner las manos en el ungido del Señor. Y sale Saúl de la cueva y David corre detrás de él. Y David le empieza a gritar: mi Señor. Y Saúl se voltea. Y David dice que se postró en tierra y le presentó reverencia y le dijo: mi Señor, le dijo. Algo que me gusta del corazón de David es eso, que los hombres le dijeron a David: mata a Saúl. Pero David no escuchó, escúcheme bien lo que ellos decían. Escuchó lo que Dios le hablaba, lo que su corazón le decía, porque David tenía un corazón sano, nada comparado al corazón de Saúl. Y él va, y sabiendo de que lo podían matar a la hora de salir de la cueva, porque yo imagino que cuando él sale, los demás dijeron: no, y hoy sí nos van a matar a todos. Porque David corrió detrás de Saúl y solo fue a pedirle perdón. Solo fue a decirle: mira, le dijo, tengo un pedazo del manto tuyo. Y ¿sabe qué? En ese momento se dio una reconciliación entre ellos. Ese día
Pero a mí algo me enseña esto, que cuando se tiene un corazón sano se puede escuchar a la voz de Dios y no la voz de los hombres. Porque si David hubiera guardado ira en su corazón por lo que Saúl le quería hacer, es que Saúl lo quiso traspasar con una lanza. David estaba tocando su arpa bien tranquilo cuando el lanzazo que le pasa. Lo quería atravesar, lo quería matar Saúl, porque tenía envidia. Saúl sentía que David lo iba a destronar y iba a pasar, pero no de la manera que tenía que pasar. Entonces, si David hubiese tenido un corazón lleno de odio, de rencor y ira por lo que Saúl andaba haciendo persiguiéndolo, David en ese momento lo hubiera matado. Si el corazón de David hubiera estado lleno de todo eso, la historia hubiese cambiado. Pero David tenía un corazón sano, un corazón que sabía escuchar la voz de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que la gente muchas veces nos puede decir a nosotros: haga algo, haga esto, haga aquello. Pero tenemos nosotros que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces lo que alguien venga a decirnos nos va a meter en más problemas. Porque alguien puede venir y decir: haz esto. No, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. El corazón de David era obediente. El corazón de David escuchaba a Dios. Amén. David no se prestó a lo que los soldados de él le dijeron. Y aunque hubiesen tenido la razón, David sabía que no podía poner, ¿verdad?, la espada contra el rey, contra el ungido del Señor. ¿Cuánta gente, mira, hoy en día se levanta en contra de la razón? ¿Cuánta gente se levanta en contra de sus líderes? Sea por envidia, sea por celos. Pero yo una cosa siempre he dicho, que cuando está una persona, un líder, es porque fue puesto como autoridad por el Señor. Amén. Y hablo en general. O sea, esto no solamente pasa en las iglesias, esto pasa en todas partes, pasa en el trabajo. ¿Cuánta gente, mire, traicionera en los trabajos? Cuando miran que Dios lo está levantando a usted, empiezan a querer ver cómo lo destronan de ahí, como sapos, dicen. Empiezan a ver cómo, ¿verdad? Porque tienen esa envidia en su corazón, porque quieren tomar ese lugar, pero esa no es la forma de hacerlo. Amén. Y nunca va a ser la forma de hacerlo. Entonces David sabía que él no podía atacar a su líder, a su rey, a su señor, porque él así le decía: mi señor, rey. Y eso nos enseña a nosotros también, que debemos de tener un corazón sano y aceptar siempre, amén, la voluntad del Señor, aceptar siempre, amén, y respetar las autoridades que tenemos. Nos guste o no, hay que respetarlas. Amén. Bendito sea Dios. La vida a nosotros nos puede dar tantas cosas, hermanos. Nos puede dar éxito, nos puede dar riquezas, nos puede dar tantas cosas. Pero no hay nada como tener un corazón que escucha la voz del Señor. Podemos tener tantas riquezas nosotros, pero nuestro corazón puede estar alejado del Señor. Podemos tener nosotros mucho éxito en la vida, pero nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Y no sirve eso para nada. No sirve para nada. Como dijo el apóstol Pablo: ¿de qué me sirve ganarme el mundo entero si pierdo mi alma? O sea, ¿de qué nos sirve tener a todo en la vida si nuestro corazón
no está el mayor tesoro que es el Señor, si no podemos escuchar su voz, si no podemos sentirlo. Y qué duro es no sentir al Señor, qué duro es no sentir su presencia, ¿verdad? Porque cuando vamos por, no sé, por la carretera, rumbo al trabajo, a la escuela, donde vaya, las compras, y usted va escuchando una alabanza o una prédica y el Señor te toca y empiezas a sentir una gloria poderosa, o estás en casa, en el trabajo, y Dios te está hablando a través de esa alabanza, Dios te está hablando a través de esa palabra que estás escuchando, se siente tan lindo. Pero qué duro es no escuchar la voz del Señor. Qué es duro estar en un desierto y no encontrar esa voz del Maestro. Y es ahí cuando debemos de examinar nuestro corazón. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, le decía, después de haber pecado. Porque él entendía que su corazón se había ensuciado. David sabía que su corazón, amén, lo había llenado de algo que no era normal, que no era agradable ante los ojos de Dios. Y él clamaba al Señor y le decía: crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Yo creo que estas palabras, amén, van a resonar en nuestros oídos cada vez que oremos. Que nuestro corazón esté limpio delante del Señor, que nuestro corazón esté sano delante del Señor, porque debemos escuchar su voz. Amén. El corazón de David, amén, le dijo que no pusiese manos sobre Saúl. Y cuando tú tienes un corazón sano y se te presenta una tentación, una oportunidad para pecar, tu corazón te dice no. ¿Les ha pasado eso? Tu corazón te dice no, no lo hagas. No lo hagas. Don't do it. Porque tienes un corazón sano. Porque tu corazón está sano y tu corazón no se quiere contaminar de lo malo. Por eso aprende a escuchar la voz del Señor. Cuando se presentan, ¿verdad?, esas ofertas del mundo, tienes que decirle no. Tienes que aprender, porque el corazón te está diciendo que no. Se turba el corazón. Hasta escalofrío dan a veces. ¿Por qué? Porque el corazón, amén, sabe que eso no es bueno. Eso es como cuando a usted le gusta una comida y no le gusta otra. ¿Verdad que sí? Cuando a usted le gusta algo, usted desde que lo ve, se le antojó esa comida. Pero si eso no le gusta, usted dice no. Entonces así pasa en el corazón. En el corazón percibe las cosas buenas como las cosas malas. Amén. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Tener un corazón sano para escuchar la voz de Dios. Tercer punto. Mire, un corazón sano no se contamina con envidia. Vámonos de regreso al capítulo 3 del libro de Juan. Un corazón sano no se contamina con envidias. Verso 25 al 28. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira el que estaba allá contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Yo no sé si ellos le fueron a decir a Juan con qué intención, ¿verdad? Porque después de haber tenido una discusión con un judío, dice la palabra, ellos vinieron y le dijeron: maestro, mira, allá al otro lado está aquel que bautizaste, del que diste testimonio, y mucha gente le está llegando.
Ya a ti te está llegando poca gente aquí. Se está llenando aquella iglesia de aquel, mira, y la de nosotros. Un corazón sano no se llena, mire, no se contamina con envidia. El corazón de Juan era tan sano que él entendía su propósito. O sea, él vio que el ministerio de Jesús estaba levantándose, estaba creciendo. O sea, los discípulos de Juan vinieron a decirle: Jesús ahora está bautizando, se está creciendo su ministerio. Y Juan, sin envidia, mire, sin nada, les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sabe qué se preocupan? Si él lo está haciendo es porque del cielo recibió y ahora lo está impartiendo. Aunque ellos vinieron con esa novedad, ¿verdad? Juan ya lo sabía. Juan ya sabía, porque él entendía su propósito. Y él les dijo: es que yo no soy el Cristo. Ustedes me son testigos, les dijo. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado, dice, delante de él. Cuando uno entiende su propósito, hermanos, uno no va a tener envidia del ministerio de nadie. De nadie. Porque uno entiende cuál es su propósito. Si un líder está creciendo más con su grupo, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que no entendemos la Biblia. La Biblia dice que hay quienes dan fruto al 100%, hay quienes dan fruto al 70%, hay quienes dan fruto al 30%. ¿No lo ha leído usted? Yo sí lo he leído varias veces. Entonces, por eso nosotros, cuando no entendemos, amén, que no es que no estemos dando igual que los demás, entienda que las rodillas de aquel están más peladas que las de uno. Entendamos eso. Amén. Podemos ver un ministerio que está creciendo, que un grupo está creciendo, que una célula está creciendo. Pregúnteles el sacrificio que están haciendo. Pregúnteles a qué hora se levantan a orar. Pregúntele cuántas personas visitan en la semana. Pregúntele cuánto tiempo le dedican a sus hijos. Pregúnteles cuánto tiempo le dedican a su familia. Y entonces vamos a entender que no se trata de una competencia, de una envidia. En los trabajos vemos que alguien está creciendo, que alguien está progresando, pues, que está siendo prosperado. Tiene una razón, tiene una explicación. Está haciendo las cosas bien. Está llegando al trabajo más temprano que nosotros. Es el último que se va. Está haciendo algo bien. Amén. Entonces Juan entendía su propósito. Él decía: yo no soy el Cristo es Él. A mí solo me enviaron delante de Él a preparar el camino. Amén. Posiblemente los que estamos más viejos acá vamos a ver a jóvenes que se levantan con una gloria poderosa. Amén. Que se van a levantar en lo sobrenatural. Y a nosotros los viejos no nos tiene que dar envidia. Antes bien, entender que nosotros, amén, fuimos los que fuimos abriendo la brecha. Amén. Nos enviaron delante primero. Juan fue enviado delante del Señor primero. Entendía su propósito. No había ninguna envidia en su corazón. Amén. Hay mucha gente que todo lo vuelve una competencia y contaminan su corazón. Contaminan el corazón porque envidian, porque anhelan aquello que tiene aquel otro. Y no se trata de eso, se trata de tener un corazón sano. Amén. Por eso, jóvenes, miren, cuando se casen, ya saben que yo siempre les he dicho esa frase que me encanta, de que la escuché hace años, que dice: el soltero abra bien los ojos, dice, y el casado ciérrelos.
¿Qué le quiero decir? Que el día de mañana no se queje de lo que tiene. Una, usted lo escogió y para eso le alcanzó su fe. Entonces hay que entender el propósito, escúcheme bien, para no dejar que nuestro corazón se contamine de cosas como la envidia, como la falta de perdón, como tantas cosas que pueden llegar al corazón del hombre. Amén. Tantas cosas que pueden llegar a nuestro corazón. Tenemos que aplaudir, amén, las victorias de los demás. Amén. Gloria al Señor. El corazón es algo tan importante y le decía que es el centro de mando, el control. Porque cuando la Biblia habla del corazón no habla de este órgano, habla de esto. Porque este órgano no piensa. Y uno lo dibuja hasta así, y el corazón ni es así tampoco. Amén. Y se vuelve almático uno. Se vuelve tan almático que uno dice es que le hago caso al corazón. Pero no se trata de eso. Por eso Dios trata con el espíritu del hombre, fíjese, no con el alma. Porque el alma, la parte almática de nosotros es bien terrible, somos dramáticos. Amén. La Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Es tremendo el corazón. Por eso es aquí, mire, le decía al principio, donde se gestan los pensamientos. Aquí es donde cuando algo pasa y va a salir esa palabra por nuestra linda boca, es porque primero se gestó aquí. O ese pecado primero se está gestando aquí. Porque todo comienza acá, en el corazón, en la mente. Todo es acá. Amén. Y es acá donde tenemos nosotros que tener un corazón sano. Es acá donde nosotros tenemos que alimentar nuestro corazón con cosas buenas. Amén. Como decimos, con los buenos hábitos, con la lectura de la palabra, con la oración. ¿Por qué? Porque de todo lo que usted llene, ese es el corazón. De eso usted va a andar hablando todo el día. De eso. Es de examinarnos. Es de examinarnos. ¿Qué es lo que nosotros le estamos poniendo al corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos echando al corazón adentro? Y el día de mañana no podemos quejarnos nosotros de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, si a nuestro corazón no supimos echarle cosas buenas, si no pudimos darle nosotros cosas buenas. Entonces el corazón es el control, lo que controla todo el cuerpo. Quiero concluir con esto. Y siempre me ha llamado la atención, póngase de pie, siempre me ha llamado la atención algo. ¿Y sabe usted qué grande? Y cuando digo grande, sobrenatural, no puedo ni imaginármelo, que hubiese sido el ministerio de Giesi. Giesi o Jesse, como usted le llame o le quiera llamar, era el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo. Sí, Eliseo, aquel que quiso flotar un hacha, ¿verdad?, en el agua, aquel profeta que le quitó la venda de los ojos al ejército que venía en contra de ellos y vieron la multitud de ángeles. Sí, Eliseo, aquel que le pidió la doble porción de su espíritu a Elías y la recibió. Porque Eliseo era el siervo de Elías.
Y yo siempre me pregunto, ¿cómo hubiera sido el ministerio de Jesse si su corazón no se hubiera contaminado? Hubiera sido un ministerio, le digo, si aún muerto Eliseo, dice que en una guerra que hubo, no hallaban qué hacer con los cuerpos, dice, de los muertos, y los aventaron y cayeron allá donde estaban los huesos de Eliseo. Y aquel muerto, aquellos cuerpos caen ahí, óigame, y resucitan, porque aún esos huesos tenían power. Qué increíble lo del profeta Eliseo. Y Jesse miraba todo eso. Jesse miraba todo eso. Pero yo nunca encontré en la Biblia un versículo que diera que Jesse anhelaba un ministerio como el de Eliseo. Él se enfocó nada más en andar ahí viendo. Cuando uno es, discípulo, uno tiene que aprender tanto de su maestro. Tanto. Amén. Eliseo, él observaba todo lo que Elías hacía. Y hubieron milagros similares que hicieron. Muy similares. Pero aprendió bien de su maestro. Y hay cosas que uno admira de sus líderes. Yo admiro muchas cosas de mis líderes. Y no es porque sean mi familia, porque sean mis pastores. Yo admiro el valor que tienen para hacer las cosas, porque no tienen miedo. Pero admiro el respaldo de Dios en sus vidas. Admiro lo que Dios hace. Amén. Jesse no tenía admiración por Eliseo. Jesse solo estaba ahí porque recibía su pan y su café, porque era un seguidor de Eliseo, no era un discípulo. Pero después le voy a predicar de eso. Lo que quiero decirles es esto: que el corazón de Jesse lo traicionaba a tal manera que el pobre murió bajo una maldición. Y no solo él, sus generaciones siguieron con una maldición de lepra. Léalo en casa. Cuando Naamán llega y le ofrece a Eliseo toda la plata que llevaba oro y vestidos nuevos. O sea, lo que llevaba Naamán era una riqueza enorme. Y Eliseo le dijo: no, veniste por tu milagro y te vas con tu milagro, pero yo no voy a recibir nada. Y dice la Biblia que aquello tocó el corazón de Jesse cuando lo vio. Y su corazón se llenó de avaricia. Y él codició aquello que traía Naamán. Y dijo en su corazón: ¿qué le pasa a Eliseo? ¿Por qué no recibe esto? No, dice: yo voy a ir. Y se fue corriendo y le fue a mentir a Naamán. Le fue a decir de que sí querían unas cuantas monedas y unos cuantos vestidos. Y Naamán le creyó y le dice: no, alístenle ahí, háganle su paquete. Y yo no sé qué tanto pesaba aquello, porque Naamán envió a 2 soldados con él. Pero Jesse le dijo: no, a la cabaña de Eliseo no, vámonos aquí a este otro lugar. Acá déjenme todo. Y aquellos hombres los despidió, se fueron. Y él se quedó con aquel botín muy contento, muy feliz. Pero cuando llega
con Eliseo. Le dice: ¿de dónde vienes, Jesse? No, ahí andaba echando la vuelta. Le dice: Jesse, no estaba mi corazón contigo, le dice, cuando le estabas pidiendo el oro y los vestidos a Naamán. ¿No estaba mi corazón ahí? Y ahí lo maldijo con una lepra. Y le dijo: tus generaciones van a heredar de ti esa lepra. Porque su corazón se llenó de avaricia. Su corazón se desvió del propósito. Porque yo le digo, si Giesi hubiese anhelado, aunque sea algo, pues aunque sea una porción del espíritu de Eliseo, o sea, su ministerio hubiera sido tan poderoso, tan sobrenatural. Nuestro corazón merece llenarse del Señor. Nuestro corazón merece seguir el propósito de Dios.